Bienvenidos a Bnei Noyaj Academy, yo soy Rabino Tubia. Dentro de las leyes de Bnei Noyaj hay un conjunto de leyes que se llaman daños. Hay una prohibición concreta de causar daño. Ahora vamos a estudiar esto en detalle, por así decir. Es interesante mencionar, con un poquitito más de profundidad para aquellos que ya estudiaron un poco más, que hay una discusión entre Maimónides, Rambam, y Nachmanides, Ramban, con N de nada al final. Ambos vivieron en España. El Rambam vivió año 1100 aproximadamente, Ramban Nachmanides vivió año 1250 aproximadamente, en donde el Rambam Maimónides opina que no es uno de los 7 preceptos, ni es algo bíblico, digamos, para Bnei Noyaj la prohibición de causar daño. Pero el Ramban Nachmanides va a decir que esto sí es algo bíblico, efectivamente está prohibido por la Torá para Bnei Noyaj causar daño. Ahora bien, ¿qué significa causar daño? Más allá de esta discusión, claramente está prohibido para ambas opiniones causar daño. O porque es algo racional y lógico. Si vos querés tener una sociedad que funcione como corresponde, ¿cómo vas a permitir que un tipo le cause daño a otro? Tiene sentido. Por otro lado, porque es algo bíblico, está prohibido causar daño. Para la Torá claramente está prohibido causar daño para el pueblo de Israel. Ahora, de vuelta, Ramban Nachmanides te va a decir que incluso para Bnei Noyaj la Torá prohíbe causar daños, no por una cuestión racional, sino porque es un mandato bíblico de Dios en la Torá. Ahora bien, más allá de esto, ¿qué significa causar daño? Tanto si se trata de un hombre o de una mujer, o sea, el que causa el daño es hombre o mujer, no importa. Y tampoco importa quién le causa daño, si es un hombre o una mujer, un niño, una niña, el grande, chico. Si es físico el daño, por ejemplo, le saco sangre y por lo tanto le causa daño, un golpe que tiene un moretón, y que el moretón significa en realidad que hay sangre también, lo que pasa es que está adentro, detrás de la piel. O si se trata de que ni lo tocó, es un daño, por ejemplo, lo asustó. ¡Uy! Estaba parado atrás de la esquina y dijo ¡bum! Y el otro ¡uy! Y se asustó realmente. Eso se llama un daño también. Si ni siquiera lo tocó. O lo avergonzó en público, por ejemplo. Que nuestros sabios dicen que es como matar, entre comillas, en la lengua santa, en Lashon Kodesh, en hebreo. Avergonzar a otro se llama halbanas ponim. Emblanquecer el rostro. ¿Qué quiere decir emblanquecer el rostro? ¿Por qué eso se llama pasar vergüenza? Porque uno se pone blanco cuando pasa vergüenza. Uy, revelaron que yo no sé qué cosa. Se puso blanco. ¿Por qué se puso blanco? No sé, yo no soy médico, pero el punto es como que lo mató, como un muerto que está como blanco, no le circula sangre, etcétera, etcétera. Entonces, avergonzar también se llama causar un daño. O, por ejemplo, causar un daño con palabras a través de bullying, famosa palabra que anda dando vueltas hoy en día. Avergonzar a otro, burlar a otro, como dijimos anteriormente. Todo esto está dentro del concepto de causar daños. Ahora bien, ¿de dónde sale esta prohibición de causar daño? Hay quienes dicen que es una ramificación del asesinato, literalmente. ¿Por qué? Porque respecto del asesinato, nuestros sabios se apoyan en un versículo de Parshas Noyaj, cuando Dios le dice a Noyaj, luego de que sale del arca, del diluvio, etcétera, etcétera, una serie de leyes, que es uno de los lugares donde vemos que existe el concepto de las leyes de Bnei Noyaj. Como ya expliqué en otro momento, no están basadas en ese versículo, sino que en realidad fueron dichas por Dios a Moisés en el monte Sinai, y Moisés la transmitió, etcétera, etcétera. Pero nuestros sabios se apoyan en esos versículos para mostrarnos que efectivamente en la Torá esto está, esta idea aparece. La Torá dice: yo voy a exigir, dice Dios, la sangre de ustedes. Entonces, cuando vos le sacaste sangre a otro, entre comillas, porque lo dañaste, le pegaste, le golpeaste, sale sangre, etc., esto yo lo voy a exigir, dice Dios. Entonces hay quienes dicen que tiene que ver con el asesinato, porque en realidad ese versículo está hablando del asesinato. Lo que pasa es que está sacando sangre, porque le causaste un daño, es una especie de asesinato. Y hay quienes dicen que no. Esto está basado, esta idea de la prohibición de causar daños, está basado en el robo, la prohibición de robo. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Porque cuando uno le causa un daño a otro, debe resarcirlo económicamente por el daño que le causó. Y nuestros sabios explican en el Talmud ampliamente para el pueblo de Israel diferentes formas de resarcimiento por diferentes cuestiones, si es porque le tiene que pagar el médico, si es porque le tiene que pagar el hecho de que no pudo trabajar, si es porque le tiene que pagar la medicina que tiene, si es porque tiene que pagar la vergüenza que pasó. Ok, diferentes cuestiones, el daño mismo, el sufrimiento que le hizo causa, diferentes cuestiones que nuestros sabios explican que un judío debe pagar a otro judío cuando le causa un daño. Depende del daño, depende de cómo fue, cuánto tiene que pagar, etcétera, etcétera. No está claro en los escritos de nuestros sabios si esa
esos resarcimientos económicos se aplican bíblicamente para Bnei Noach, entre Bnei Noach. No está claro esto. Pero sea como fuere, y ya expliqué muchísimas veces, la ley del país es ley. Entonces, si una persona le hace un juicio a otra porque lo difamó en público, yo qué sé, un diputado le dijo a otro diputado, pero usted es un tonto y es un ignorante, ¿ok? Me difamaste en público, yo te puedo hacer un juicio y me vas a tener que pagar. La ley del país es ley y corresponde, más allá de las leyes de Bnei Noach o no, sea como fuere, por cuanto el otro está perdiendo un dinero al haber recibido un daño, entonces es un derivado del robo, como el que está robando su dinero porque le causaron un daño. Entonces, hay quienes dicen que es un derivado del asesinato, hay quienes dicen que es un derivado del robo, sea como fuere, está prohibido causar daños. Y por supuesto hay más detalles, pero Dios mediante las próximas clases seguiremos estudiando sobre este asunto.